Club de revista, parcial práctico uno, procesos de rehabilitación uno. Integrantes, Carol Daniela Gaitán, Karen Tatiana Lozano, María Alejandra Bernal, Eliana Alexandra Romero y Nicolás Andrés Munar Morillo, quien les habla. Introducción. Las características que se toman en cuenta en la introducción son la cirugía laparoscópica para procedimientos ginecológicos benignos, que en el paso del tiempo ha aumentado el número de pacientes que se someten a esta histerectomía laparoscópica. Sin embargo, las características de esta cirugía es que se realiza en una posición de Trendelenburg junto a un tipo de gas en el abdomen que lo que hace es ampliar y favorecer la visión para esta cirugía. Sin embargo, pues este puede provocar una presión intraabdominal intensa y una absorción sistémica de CO2. La absorción puede resultar en hipercapnia y acidosis debido a problemas de ventilación. Por eso se tiene en cuenta lo que es ventilación garantizada por volumen controlada por presión o ventilación controlada por volumen. Bueno, el artículo como tal se nombra comparación de ventilación controlada por presión y volumen garantizado y ventilación controlada por volumen en pacientes obesas durante la cirugía laparoscópica ginecológica en posición de Trendelenburg. A mi izquierda se encuentran los autores. Estos autores tienen una especialidad en lo que es hospitalario nivel UCI. Eh, También unas características de ser anestesiólogos. Y bueno, como tal, el método utilizado en este artículo fue un ensayo comparativo prospectivo, aleatorizado y controlado. La fecha de su publicación fue el 8 de noviembre del 2019. El grado de recomendación es un B y el grado de recomendación de inscripción es un V. Recomendación fuerte, evidencia de moderada calidad. El objetivo. El objetivo de este estudio fue investigar la eficacia de los modos de ventilación controlada por presión, volumen garantizado y volumen controlado para mantener presiones adecuadas en las vías respiratorias, distensibilidad pulmonar y oxigenación en pacientes obesas sometidas a histerectomías laparoscópicas en posición de Trendelenburg. Método. Eh, Primero que todo, se tuvo el consentimiento informado y el consentimiento informado también a nivel hospitalario para realizar esta investigación. Después de tener consentimiento informado por parte de los participantes, los pacientes se sometieron a la histerectomía laparoscópica. Criterios de inclusión y exclusión. En inclusión, pacientes que fueron clasificados como estado físico 2 o 3 según la American Society of Anesthesiology, que significa que proceden con una patología. Además de eso, pues también se tiene lo que es el índice de masa corporal entre 30 y 40, que es los diferentes tipos de obesidad, y que recibieron al menos una hora de neumoperitoneo en posición de Trendelenburg. Se inscribieron en el estudio estas características. Los criterios de exclusión fueron que hubieran problemas en las vías aéreas, prolongación intracraneal, enfermedades pulmonares obstructivas severas, entre otros. Además de eso, pues en el grupo se aplicaron los procedimientos de monitoreo estándar según las pautas de la ASA, todo lo que tiene que ver con el cuidado del paciente en estas investigaciones. Y por otro lado, se pasó al uso, se usó un orden de aleatorización de sobrecerrado, que cada paciente fue asignado a uno de los dos grupos de modo ventilación controlada por presión, volumen garantizado o volumen corriente en la misma estación de anestesia. Parámetros de ventilación. Para ambos modos de ventilación, el volumen corriente se fijó en 8 mililitros por kilogramo, calculado en base al peso corporal previsto. Una concentración de oxígeno inspirado de 0,4 con aire. Además de eso, pues también se tuvo la relación inspiratoria y expiratoria que fue de 1,2.
La frecuencia respiratoria se ajustó para mantener un CO2 al final de la expiración, presión de 35 a 40 milímetros de mercurio y se aplicó en todos los pacientes un PP estándar de 5 milímetros de mercurio, perdón. La presión intraperitoneal se ajustó a 14 milímetros de mercurio la tras el neuroperitoneo. Los resultados, el análisis estadístico incluyó 100 pacientes. El reclutamiento y la inscripción de los pacientes comenzaron en junio del 2018 y duraron hasta agosto del 2018. Para empezar, entonces, primero se tenían 113 pacientes, de los cuales esos 9 se negaron. Entonces, habían quedado 104, pero no cumplían con los criterios de inclusión. Entonces, quedaron 100 pacientes, que fue el cual se hizo el artículo, y de esos entonces se agruparon en dos grupos. 50 pacientes entonces estaban bajo la ventilación controlada por volumen y los otros 50 pacientes estaban volumen controlado por presión. Bueno, en cuanto a la recolección de datos, se realizó en los siguientes momentos. Entonces, esto se determinó por tiempo. El T1 que vamos a encontrar en el artículo, este hace referencia a 5 minutos después de la inducción de la anestesia en posición supina y antes del inicio del neumoperitoneo. El T2 significa 5 minutos después de completar el CO2 de insuflación en posición de Teledenburg. El T3 o el tiempo 3 significa 30 minutos después del inicio de la neumoperitoneo en posición de Teledenburg, y el T4 significa 60 minutos después del inicio del neuroperitoneo en posición de Teledenburg. Entonces, estos tiempos los vamos a tener en cuenta para las tablas que vamos a presentar a continuación. Bueno, para esto entonces, para la primera tabla y para el resto, entonces no hubo diferencias estadísticamente significativas en los grupos en términos demográficos, duración del neuroperitoneo o funciones pulmonares preparatorias. Bueno, entonces en la primera tabla encontramos las características del paciente y la función pulmonar preparatoria antes de la cirugía. Entonces, como este artículo es con pacientes con obesidad, entonces vemos que el rango de edad está entre 50 años a 51. Ese es el rango de edad que todos los pacientes tienen. Entonces, como vemos, el IMC está en el grupo, en el primer grupo encontramos que está en 32.8 y en el segundo estamos en 33.9. O sea, eso quiere decir que está en obesidad tipo 2. También encontramos que en el preparatorio pues vemos como valores similares y en los rangos que se encuentran. Bueno, en cuanto a los resultados de la tabla 2, encontramos acá la determinación de los parámetros de ventilación entre los grupos. Entonces, estos parámetros que seleccionaron para este caso fue el PIB, la presión media, la meseta, la presión de conducción, el cumplimiento, la respiración minuto, el volumen corriente exhalado y el mareo final. Entonces, acá los valores más significantes, así de una forma más rápida y concreta, en el caso del PIB, podemos observar que en la comparación en cuanto a ventilación controlada por volumen y volumen controlado por presión, digamos que en el tiempo 1, que pues ya lo mencionamos, en el tiempo 1 hubo muy mínima diferencia entre los valores y los rangos que se arrojaron, pero si lo comparamos con el tiempo 3, que era cuando el paciente fue ya después de la cirugía y se encontraba en Teledenburg, pues ya hubo un aumento significativo, ¿no? Otra notoria también fue la presión de conducción, donde podemos ver aquí en la tabla que en el volumen controlado por presión, pues en cuanto al tiempo 1, sí, en cuanto al tiempo 1 es muy disminuido, pero ya inmediatamente en el tiempo 2 empieza a haber un aumento prolongado en tiempo 2 y en tiempo 3. Y ya con comparación 4, ya en tiempo 4 ya es demasiado notorio. Entonces, básicamente acá podemos
identificar eso. ¿Cómo se comportaron esos parámetros que se le acomodó a cada grupo? Y en discusión ya vamos a aclarar qué sucedió con ellos. Bueno, en la tabla 3 encontramos la determinación del valor de intercambios de gases entre los grupos, donde encontramos el PO2, el PCO2, el pH y el CA2. Bueno, aquí podemos determinar que en cuanto al PO2, la tensión arterial parcial de oxígeno, los niveles fueron como significativamente más altos, como podemos ver en el grupo controlado por presión. En comparación con el grupo en ventilación controlada por presión, digamos que esto fue determinado en cada tiempo, después del neuroperitoneo y después de la posición de Trendelenburg. También la oxigenación arterial disminuyó significativamente. Si lo comparamos, acá podemos ver en T1 en comparación a T4 de ambos grupos. Entonces, hubo como disminuyó. Y en ambos grupos, el PaCO2, la tensión arterial parcial de dióxido de carbono, aquí aumentó significativamente en T3 y T4 en comparación con T1. Entonces acá se puede ver como en estos dos tiempos, sí ya es más marcado que en T1. Y por último, para ambos grupos, los niveles de pH se compararon fueron comparados en diferentes momentos. No fueron todos se compararon al mismo tiempo, no, en diferentes momentos, y se detectó una reducción significativa del pH a lo largo de los tiempos. En tiempo 1, tiempo 2, entonces fue disminuyendo, fue diferente, perdón. Bueno, para los parámetros hemodinámicos, entonces los parámetros hemodinámicos no mostraron diferencias significativas entre los dos grupos, pues en ningún momento, como se puede ver. La presión arterial sí aumentó significativamente en la comparación de la línea base en ambos grupos, pero en el que tenía ventilación controlada por volumen no tuvo diferencias significativamente como podemos ver entre T3 y T4. La frecuencia cardíaca aumentó en ambos grupos, en T2, T3 y T4, y en comparación con la línea base. Pero igual, pues se mantuvo estable después del minuto 30 del neuroperitoneo en el grupo de ventilación controlada por volumen. Beneficios del modo de PSBVG en comparación con el modo de BCB para pacientes obesos que se sometieron a hiperestomía laparoscópica en una posición de Trendelenburg. Una de las recomendaciones para el manejo ventilatorio de pacientes obesos incluye niveles de PIB por debajo de 30 centímetros de agua. El resultado principal de este estudio fue que el PIB fue significativamente más baja en el modo de PSBVG que en el modo de BCB. En todos los periodos después del neumoperitoneo y Trendelenburg, lo que podría explicarse por la teoría de cómo funciona el modo PSBVG. El modo PSBVG combina los beneficios preestablecidos, los beneficios de los modos de ventilación de PCB y BCB al proporcionar un volumen tidal preestablecido con la presión más baja posible que un volumen de desaceleración. Estudios similares comparaban el modo del BCB con el modo controlado por volumen regulado por presión y se encontraron que por oxigenación arterial avanzada con modo de PSBVG durante OLB, tanto el modo de PSB como el PCB dieron como resultado una PIB más bajo que la de BCB, pero no encontraron diferencias significativas en la oxigenación entre los tres modos de ventilación durante la cirugía bariátrica laparoscópica, por lo que se determinó que solo hay dos estudios en el campo de la cirugía ginecológica laparoscópica que comparan los efectos de diferentes modos de ventilación en los parámetros de ventilación respiratoria.
También se explicaron los resultados como un aumento de la oxigenación por medio del perfil de flujo de aceleración instantánea del modo controlado por presión. Claramente también el patrón de flujo de desaceleración de PSBG infla rápidamente los alvéolos de modo que todos los alvéolos alcancen una distribución más uniforme del volumen corriente, lo que disminuye la cantidad de atelectasias a través de un mejor reclutamiento alveolar. Parece evidente que el modo controlado por presión y el perfil de flujo de PSBBG permite un mejor reclutamiento alveolar antes del neumoperitoneo en la población obesa. Bueno, para seguir un poco con la discusión, nos habla que a pesar de que pues esa presión media fue baja en el grupo de PCB, BG, el alto volumen corriente de neumoperitoneo en todos los pulmones indica que los alvéolos que se vuelven atelectásicos después de el neumoperitoneo y la posición de Trendelenburg pueden participar en la ventilación. Y así, cuando hay más alvéolos, más participación de estos en la ventilación, pues la relación entre ventilación y perfusión se va a conservar un poco mejor con PCV-BG. El neumoperitoneo y la posición de Trendelenburg mostraron que la distensibilidad dinámica se redujo en un 20% en la posición de cabeza hacia abajo, es decir, Trendelenburg, y se redujo en un 30% adicional con el neumoperitoneo, alcanzando pues así una disminución total del 50%. En cuanto a la conclusión, pues tenemos que los resultados de este ensayo indican que el modo ventilación PCV-BG limitó esta presión inspiratoria máxima, disminuyó la presión de conducción y aumentó esa distensibilidad dinámica en comparación con BCB. En pacientes obesas sometidas a histerectomía laparoscópica con una presión de neumoperitoneo de 14 miligramos de mercurio y una presión de 30 miligramos de mercurio en posición de Trendelenburg. Para PCVG puede ser una modalidad preferible, pues para prevenir barotrauma durante cirugías laparoscópicas en nuestros pacientes obesos. Como equipo, pues también llegamos a esa conclusión y a la decisión de elegir este artículo porque nos parece un artículo muy completo, que tiene un gran estudio, unos resultados muy claros, son concisos, muestran gran evidencia acerca de su investigación y nos ayudan también a nuestra carrera como profesionales para conocer cuál puede ser la mejor opción en el tratamiento de nuestros futuros pacientes em, durante estas cirugías laparoscópicas y con pacientes obesos. Gracias.